Bueno, hoy día vamos a ver la entrevista de semblanza o de personalidad, que va a consistir en la segunda nota que me van a tener que entregar. Y eso ya tiene fecha para mediados de agosto. ¿Okay? La clase anterior lo que vimos fue entrevista temática. Y hoy día vamos a ver lo que es entrevista de semblanza o de personalidad. Bueno, lo primero que les quiero decir que dependiendo del autor, a este tipo de entrevista se le denomina de diferentes formas. Algunos le dicen de semblanza, otros de perfil, de personalidad. Lo medular es que en este tipo de entrevista lo que queremos es revelar aspectos más profundos del personaje, aspectos más profundos de la trayectoria del personaje, aspectos más profundos de algún episodio del personaje. Queremos que el personaje se desnude delante de nosotros, no literalmente, sino desnude su forma de pensar, sus pensamientos más íntimos, y que ustedes logren con una entrevista que ellos revelen algo que jamás tal vez le hayan dicho a alguien, ni siquiera a su psicólogo o a su psiquiatra, que se lo digan a ustedes. Ese es el objetivo de una entrevista de semblanza. Y obviamente siempre pensando en su público. ¿Cómo elegimos a un personaje digno de una entrevista de semblanza? Esto es una pregunta que tal vez se han estado haciendo para poder cumplir con la nota final de este ramo. ¿Y alguien me puede compartir qué es lo que ha pensado aquello? ¿Se lo han cuestionado? ¿Qué es lo que hace a un personaje digno de una entrevista de semblanza? ¿Su historia, profe? La contribución que haya tenido al, no sé, a la ciudad, al país, a la humanidad, podría ser también. Sí, ambas respuestas son correctas. Tanto su historia como su contribución, tanto sus aspectos personales como aspectos profesionales, son importantes. Nosotros debemos buscar a ese personaje que se destaque por sobre el otro, se destaque del medio, que sea sobresaliente. Y que sea sobresaliente puede ser sobresaliente por diversos motivos. Desde haberse convertido de la noche a la mañana en un héroe, por haber rescatado, no sé, a alguien, haber rescatado a, no sé, hasta un perro que se haya estado ahogando, hasta alguna persona que descubra o invente o desarrolle la vacuna del COVID. Siempre lo que buscamos es buscar que esa persona, que en un principio es un nombre, pueda entregar datos que nos revelen cómo es su persona, datos que nos revelen cómo es su pensamiento, datos que nos revelen cómo actúa en ciertas situaciones. ¿Ok? No sé, de nada serviría que entrevistaran, no sé, a su hermano, a sus tíos, si es que no han hecho nada que se destaque en la sociedad. Nada que, no es que quiera ser peyorativo con sus familiares, sino que ustedes deben buscar y tratar de conseguir a esos personajes que sean atrayentes, que tengan una historia detrás que a la gente les pueda gustar. ¿Les parece bien o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo que se fueron? ¿Cómo que no están? ¿Cómo que estoy solo en la sala? Estoy solo en la sala, ¿no? No, veo hartas personas, pero pocos No, comparten con... profe, es el clima. Esto es como el agotamiento de estar pegada mucho tiempo a un computador y como de resumir que uno esté solamente en un espacio de, digamos, no sé, ¿cuántos metros cuadrados de una casa?
Depende de y la estar casa. ahí, depende de qué casa también, entonces como que ya no. Trato de poner atención, Sí. pero trato de quedarme como aumentar toda mi concentración quedándome callada para poder entender, porque si no, yo no voy a entender nada Sí. y Bueno, no es la idea. el consejo que les doy es que mientras más colaborativo sea esto, más les va a quedar. Si ustedes se quedan, como usted dijo, callada, esperando que el profesor va a hablar, 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 y de tanto hablar, mi voz ya es monótona y ya no va a ser siempre lo mismo, no va a ser como un murmullo. Entonces colaboren, y hagamos esta clase entre todos, y así. Profesor, Dígame, que yo, o sea, sobre la pregunta que he hecho, si es que habíamos pensado en algún personaje para entrevistar. ¿sí? Yo tenía pensado entrevistar a un ex compañero del colegio de Copiapó, ¿Ya? que fue llamado a jugar por Chile en la Copa Davis, ¿Ya? que tiene como 22 años. Y que él igual ha hecho como, ha dejado como marcado en el colegio y en Copiapó más que nada como lo que ha hecho para motivar a los niños para ser deportistas. Sí, mire, a mí me parece bien porque justamente es un personaje que se destaca respecto a los otros. Ujú. Me imagino que de todos los alumnos que han pasado por ese colegio, no sé cuántos hayan sido nominados para jugar la Copa Davis. Es que igual él ahora está en Estados Unidos jugando por una universidad Ya. también. Entonces igual ya se fue a estudiar afuera, igual ya hizo como que desde de estar en el colegio súper como pasando como por todos los demás, Ujú. ahora está como siendo un ejemplo para todos los que están más abajo. Me parece muy bien la elección de su personaje. Ahora debe decidir si este retrato, entre comillas, esta semblanza que usted va a hacer de él, va a ser respecto a lo que piensa, respecto al deporte. Tiene que elegir un tema porque es muy amplio el abanico y el espacio que tiene son 3.000 caracteres solamente. Por eso, Ya, profe. enfóquese en un tema. No sé, su niñez en el colegio Copiapó, su paso por la Selección Nacional de Tenis, no sé cómo se llamará, no sé, o su vivencia en Estados Unidos. Concéntrese en uno de esos temas, porque si los toma todos, eh, va a resultarle una entrevista demasiado extensa. Ya, profe. ¿Ok? Y de hecho, también, no sé, pues, vea si es que va a hablar de su dimensión profesional o de su dimensión humana, o va a pasar un poquito de las dos. También tiene que decidir eso. Ya. Ujú. Pero claro, la elección del personaje es súper vital en este caso. No todas las personas sirven para una entrevista de semblanza. Para entrevista de tema, sí, porque pueden ser expertos en el tema y saben más o menos del tema. Pueden ser, todas las personas pueden decir algo, pero de semblanza tienen que ser ese personaje que sea atractivo para la gente, atractivo para el público. Ok. Otro dato. Una entrevista de semblanza no es entregar datos de la biografía del personaje. Eso no es. No es decir que el personaje estudió en tal colegio y su mamá fue de tal persona y su papá fue tal persona y se sacaba buenas notas en la universidad o bla, bla, bla. No, eso no se trata de eso. ¿Ya? Se trata de obtener respuestas profundas sobre su ideología, sobre su personalidad, sobre su desempeño, sobre su forma de ver el mundo. Y para eso es necesario que el periodista se prepare bien y logre un diálogo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del diálogo, conversaciones? En este caso, cuando ustedes quieren obtener una entrevista de semblanza, tienen que lograr un diálogo con el personaje, que es mucho más allá de la conversación. Recuerden, el diálogo es aquello que ustedes obtienen cuando hablan con un amigo íntimo, por ejemplo. Cuando ustedes hablan con un amigo íntimo, están dialogando. Pero cuando hablan con un extraño, es una conversación. En este caso, cuando ustedes hacen una entrevista de semblanza, tienen que
lograr ese escenario, ese ambiente que ustedes logran cuando hablan con un amigo o amiga, no sé, eso es cosa suya. Entonces el objetivo es lograr un diálogo y a partir de la preparación que ustedes tuvieron, es ir entregando, añadiendo a su diálogo datos, informaciones, que pueden darle otras fuentes, amigos, familiares del personaje, datos relevantes que ustedes obtuvieron en su preparación. Todo eso lo van matizando a medida que van dialogando. Ahora bien, la introducción de una entrevista de semblanza es diferente a la introducción que hemos visto para la entrevista temática. La entrevista temática, recuérdenlo, el componente más importante de la entrevista temática es el tema. Y nosotros elegimos un personaje por el tema. Acá es al revés. Nosotros no elegimos al personaje por el tema, sino elegimos al personaje por su importancia, por su valor, por su atractivo hacia el público. Por lo tanto, en una entrevista temática, introducimos el tema en primer lugar y después al personaje. Pero en una entrevista de semblanza, eso no nos resulta. Acá tenemos que buscar otros elementos para que podamos entregarle al público una introducción más acabada sobre la personalidad, la forma de pensar y aquello que lo hace al personaje diferente al resto, ¿ya? Por ello, toda buena entrevista de semblanza tiene 4 elementos como mínimo, o 4 elementos básicos, ¿ya? Que son el escenario, la escena, el perfil y el retrato, ¿ya? Cuando entonces ustedes piensen en su introducción y cómo se los voy a evaluar a final de semestre, me van a tener que presentar una entrevista de semblanza con una introducción que tenga componente de escenario, componente de escena, componente perfil y componente retrato. ¿Dudas? No, profe. Ya. Ok. Yo pensé que me iban a preguntar qué es el escenario, la escena, el perfil o el retrato. ¿Todos lo saben? No, profe. No, ¿Puede lo va a explicar ¿Puede después, explicar? ¿o no? Sí, pues lo voy a explicar, pero ¿por qué no preguntan? Digan, pregunten. Tienen que ser preguntones, si son periodistas, tienen que preguntar nomás, pregunten. Tienen licencia para preguntar. El escenario. Cuando ustedes realicen una entrevista de semblanza, dice mucho del lugar, del ambiente donde se desenvuelve esta persona, donde está esta persona. Por eso es ideal que cuando ustedes hagan una entrevista de semblanza, sepan elegir el lugar donde van a realizar esta entrevista. Bueno, entre paréntesis, hoy es difícil, por el contexto de pandemia, pero no siempre vamos a estar en pandemia. Y lo ideal es que ese escenario que nosotros elijamos aporte y esté en sintonía con la necesidad de reflejar al personaje, de mostrar al personaje en sus facetas más profundas. Por eso el escenario, elegir el escenario es muy relevante. Por lo general, cuando hacemos entrevistas de semblanza, elegimos la casa, la oficina, un ambiente íntimo del personaje donde se sienta digamos, en armonía, en confianza. Pero todo va a depender de lo que ustedes quieran reflejar con la búsqueda de este personaje, con la búsqueda de esta entrevista de semblanza. Tal vez si quisiera entrevistar a una estrella de rock, no sé, o una estrella de pop, un cantante de reggaetón, no sé, podrían elegir un ambiente arriba del escenario,
o un ambiente especial que refleje lo que ustedes quieren captar del personaje. Ese es el escenario. ¿Se capta, no? Lo que es el escenario. Sí, profesor. Sí, profe. El Sí, ambiente. profe. Ok. Es que es muy diferente a la escena. El escenario, entonces, es ese ambiente donde nosotros desarrollamos nuestra entrevista y que debemos saber elegir. Pero la escena es algo diferente. La escena es un instante. Es un episodio que ocurre durante el encuentro que hemos tenido con el entrevistado. ¿Recuerdan la entrevista que vimos de Lagos, el dedito de Lagos? Sí, ¿Recuerdan el Sí. video? Entonces el escenario era el estudio de televisión, donde estaban las cámaras, donde estaba la periodista, otro invitado, estaba el entrevistado. Esa era la escena, o sea, el escenario. Y la escena es cuando Lago mira a la cámara y apunta con el dedo. ¿Quién no recuerda esa escena? Ese episodio marca un hito. Y ese profe, episodio, cuénteme, la escena es como el instante que marca la entrevista en sí, ¿o no? es uno de los instantes que marca la entrevista. Y ojalá que sea el principal. Por lo general, las escenas que más se repiten son cuando se saluda a las personas, cuando se despiden. Que cuando como están las grabadoras apagadas, se genera un ambiente diferente a cuando está la grabadora prendida. Se prende la grabadora y las cosas cambian. Los rostros se ponen más serios, ya no se tiran las tallas, ya hay un ambiente más formal. Se apaga la grabadora y aparece la talla, aparece la sonrisa, aparece otro ambiente. Por eso a veces cuando en la escena destacamos el inicio, el saludo o al final, pero eso no quita que pueda ocurrir una escena durante toda la entrevista. Ustedes deben tener la habilidad de poder captar ese instante preciso, ese instante revelador que hable cómo es la persona. Eso. ¿Dudas? No, profesor. Ya. Queda claro entonces la diferencia entre escenario y escena. Porque eso tienen que ustedes saber identificarlo cuando están haciendo su entrevista, porque van a tener que plasmarlo en su introducción final. El otro componente, el retrato. El retrato habla de un juicio personal que nos hacemos del personaje. Es cuando hacemos un retrato, es cuando expresamos abiertamente nuestra opinión sobre el personaje. El retrato es bastante subjetivo y cada artista y cada autor hace un retrato diferente de cada persona, de cada personaje. Ustedes posiblemente hagan retrato, si yo les pido que me hagan un retrato, lo más probable es que ustedes mismos hagan diferentes tipos de retratos y me tratan de diferentes formas, porque cada uno de ustedes puede tener un juicio sobre mí diferente. Algunos van a decir que el profe fue buena onda, otros pueden decir no, el profesor es mala onda, y varían, ¿ok? El retrato entonces es una valoración que cada autor hace. Hay un ejemplo que puse en la diapo de nuestra autora favorita, la Adriana Falachi, que ustedes leyeron esta entrevista. ¿La leyeron, cierto? Sí, pues la tuvieron que leer. Sí, en política, profe. Sí, me dijeron que la habían leído. Y yo les sugerí que leyeran todo el libro. Cosa que me imagino que lo hicieron, pues, ¿no? Que la bibliografía de este ramo está ahí para que la lean, pues no para que esté ocupando espacio de disco duro. Hoy se echó a perder el audífono, no escucho nada. ¿Lo leyeron, cierto? No, No, profe. profe. Ah, bien. ¿Han leído la bibliografía que está en el Moodle?
Esa bibliografía está para que ustedes la estudien, la lean en su momento de estudio, donde ustedes quieran mejorar sus habilidades. Para eso está esa bibliografía. Ojo, no esperen que les pongan nota o que le exijan prepararse mejor. ¿Ok? Les recomiendo que lean esas cosas. Bueno, ¿se entiende lo que es retrato? ¿Sí? Profesor, pero podría como llevarlo a no sé, a un ejemplo. Hagamos hagamos un juego. ¿Usted tiene fans de algo, de alguien? ¿Algún deportista, algún artista de cine, de músico? No, así puntualmente no, profe, pero no sé, quizá algún político, alguien que no sé, no Bueno, me imagino. ¿a qué político conoce? No sé, por ejemplo, el que he visto harto en la tele, Joaquín Lavín. Ya, ¿qué juicio personal tiene usted de Joaquín Lavín? Buena pregunta. Juicio personal, De aquí no sale. que una persona oportunista, ¿Ya? eh, más que nada eso, o sea, tampoco he pensado más allá, me pilló. ¿Sí? ¿Es creativo, ingenioso? Sí, también, creo. O sea, no sé, por ejemplo, quizás más fácil Katy Barriga, también, pues, oportunista, es creativa, es rápida para responder, y tiene un carácter fuerte. Eso, lo que usted está haciendo un retrato del personaje. Ah, ok. Eso es cuando usted hace un retrato. Siempre uno se lleva juicios personales respecto a otra persona. Esos son los retratos. Y cuando usted está haciendo una entrevista de semblanza, tiene que atreverse hacia esos juicios personales o valorar a su entrevistado. Siempre con datos duros. No es cosa de decir, es lindo porque me parece lindo. Es Claro, inteligente porque me parece inteligente. No, es inteligente porque, no sé, o creativo porque se le ocurre cada cosa y tanto, claro. o es oportunista porque en tal y tal ocasiones nunca rehúsa estar en la tele, o no sé, o por cada situación él siempre sale jugando, no sé. A esos juicios personales siempre tienen que ser justificado con un argumento. ¿Ok? Ok, a mí me quedó más claro. Muchas gracias, profe. Ok. ¿A alguien más le quedó claro? Sí, profe, todo bien. Ah, todo bien, ya, ok. Y por último, el perfil. Entonces tenemos escenario, escena, retrato y perfil. El perfil, a diferencia del retrato, son aquellos datos, declaraciones, comentarios, rumores que ayudan a su público a conocer al entrevistado. Es ese típico dato de, no sé, David Pavés, periodista, casado, vive en Ovalle, junto a su suegra. No sé, son los típicos datos que permiten dar a conocer al personaje. Ese es el perfil, ¿ya? En el ejemplo de acá que les traigo es del director de New Yorker, que dice que es un personaje de 51 años, casado, 3 hijos, abandonó el hogar en el que creció como el descendiente de un artista y una profesora de arte. No sé, hablo de los papás, datos de perfil. Entonces, en su introducción, y cuando ustedes hagan su entrevista de semblanza, tienen que pensar en estos 4 elementos. ¿Ya? Escenario, escena, perfil y retrato. Profe, ¿van en ese mismo orden? No, no importa el orden. Importa que lo tenga. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo ustedes me van a presentar el escenario en su entrevista?
describiendo cómo nos conectamos a través de la plataforma. No, no sé. No, sí, bien, bien. Puede ser De una la comodidad solución. de nuestras casas. Claro. Ujú. Decirle a él que se ubique en un sector que le acomode de su casa o de su trabajo, que se sienta a gusto, que, no sé, que se sienta ahí al lado con un tecito, algo, o para que vaya entrando en confianza. Claro, porque en este contexto está todo el mundo y claro, a lo mejor ese escenario nuevo de esta conexión virtual es diferente y dice también mucho. Como usted lo mencionó recién, si se ubica en un escenario que se sienta cómodo, a lo mejor él va a querer mostrar los libros de fondo, de decir, quiero dar una imagen que soy intelectual. O puede ponerse en el gimnasio, donde tiene aparatos de gimnasia y va a querer transmitir que es un hombre deportista, o un hombre, o una mujer, o el género que sea. ¿Me captan? Y eso también lo pueden captar con la camarita, o en la entrevista. Y si tienen la camarita apagada, bueno, bienvenido al club, les diré. Bienvenido. Bien, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. Todo bien. Ahora, tenemos varios tipos de introducción, así como tenemos estos 4 elementos, que como yo les digo, deben estar incluidos en tu introducción. Eso no quita que no tengamos tipos de introducción. Como toda buena introducción, lo que busca es captar la atención del público, es captar, atrapar, atraer a ese público para que lea el resto o escuche o vea el resto de su entrevista. Entonces, la introducción, además de contener estos 4 elementos, debe hacer una presentación breve, precisa y ojalá ingeniosa del entrevistado. Por eso tenemos varios tipos que los vamos a ver en breves minutos, de forma muy, muy superficial. Porque el que quiera profundizar en esto, tiene la bibliografía. Puede ir al Moodle y descargar la bibliografía y leerla, estudiarla, mejorar sus habilidades. Bueno, el primer tipo de introducción que les quiero mencionar es la introducción que describe al personaje. Esta es muy común, este tipo de introducción. Se usa mucho cuando describimos al personaje. Esa descripción física o llamativa de alguna parte del cuerpo, de las manos, del rostro, todo eso, esa descripción es válida, es válida. No sé, si es un nadador o nadadora, por lo general va a tener espaldas anchas y a lo mejor esa espalda ancha de nadador describe lo que hace el personaje y puede servir como recurso para una introducción. Si es en el caso del tenista, también puede tener brazos fuertes. No sé, ese tipo de descripciones es útil y válida para usar en una entrevista de semblanza. Acá hay un ejemplo de Antonio Skármeta. ¿Conocen a Antonio Skármeta? Yo no, profe. Un escritor chileno, chilenísimo. Y lo describen como pelón, cabezón, bigotón, bonachón, aceleradón, sus pelos laterales parados encima de las orejas. Una descripción que usó una periodista en algún momento de la historia para describir a nuestro Premio Nacional de Literatura. Hay otro tipo de introducción que es de valoración.
Esto es como el retrato 2.0. Es cuando hablamos, lo retratamos, cuando lo más importante de nuestra introducción es el retrato, cuando hacemos valoraciones o juicios del personaje. Aquí la salvedad está en que para que sea válida, debe situarse dentro del espacio en el cual ustedes sostuvieron la entrevista. ¿Se entiende, no? Si ustedes tienen un juicio o una valoración del personaje, úsenlo como introducción siempre y cuando ustedes hayan sido testigos de ello, hayan sido partícipes de ello. ¿Ok? Si van el entrevistado y el entrevistado se enoja con ustedes, o si el entrevistado los mira mal, no sé, usen eso como introducción. Tienen toda su libertad de hacerlo. El ejemplo acá de una entrevista de un medio argentino a Leo Messi, quien cuando en su juventud lo describió como un personaje casero, familiar y sincero. El crack no existía. Hoy día podemos tener otra imagen de este futbolista, pero en ese tiempo, el medio argentino, cuando era joven, lo calificó, lo valoró de esa forma. Fue un encuentro muy personal que tuvo seguramente con el personaje, con el ídolo. También podemos presentar al personaje entregando una síntesis de datos relevantes de su vida, características destacadas del personaje. Ejemplo, la supermodelo, la diosa de ébano, la musa de los diseñadores, la superestrella glamorosa, la diva insufrible, la fiestera. Son características que definen la personalidad de la modelo Naomi Campbell. ¿La ubican a ella? Sí. Sí, te lo ubico. ¿Sí? Entonces, ella fue una de las primeras modelos de color que triunfó en las pasarelas internacionales. Y por eso es una diva. Y si ustedes seguramente se encuentran con ella, algún personaje de este tipo, presenten sus características nomás. Características incuestionables. Si ustedes tuviesen que, ¿cómo presentarían a un personaje como el presidente de la República, Sebastián Piñera? Inquieto, Inquieto, brazos cortos. bracitos cortos, ¿sí? Con tics nerviosos. ¿Sí? Son características del entrevistado que muchas veces a muchos les parecerán relevantes. Y bueno, podrían decirse muchas cosas más, que mejor evitémoslas. ¿Ok? De anécdota. Esta anécdota me gusta mucho a mí. ¿Ubican a Quentin Tarantino? Sí. Sí, ¿Han visto sus películas? Kill Bill. Kill Bill, un clásico. ¿La 1 o la 2? Me gusta más el volumen 1 que el 2. Bueno, menos no. Sí. Y la última película, Érase una vez en Hollywood. ¿La No, no vieron? me gustó, ¿No le gustó? profe. Sí. Bueno, mire la anécdota que describe cuando le hicieron la entrevista a Quentin Tarantino. ¿La puede leer, Nicolás? Ya que usted... No hay problema. Abro comillas. Flip, flap, flip, flap. El pez brincaba sobre la alfombra. Tarantino lo acababa de extraer de su pecera. Ven aquí, pececito guapo, lo puso en el suelo. Observó durante unos instantes cómo se retorcía. Lo pisó. Cierro comillas. Entrevista de José Lola a Quentin Tarantino.
Bueno, esa anécdota de cuando de Quentin Tarantino que pisa el pececito refleja muy bien cómo son sus películas. Entonces ustedes, si durante la entrevista el entrevistado le entrega una anécdota de algo que haya hecho cuando chico, cuando grande, cuando joven, en cualquier instante, y a ustedes les parece que refleja la personalidad, en la forma de ser íntima del personaje, ocúpenla de introducción. Porque así como a ustedes les puede llamar mucho la atención, también les puede llamar mucho la atención a su público. Y así ustedes la ocupan. Así que las introducciones de anécdota también, al igual que las descriptivas, son bastante usadas para referirse o para introducir a un personaje. Okay. La introducción de cita. Acá podemos partir con una cita o una declaración del personaje, siempre y cuando esta cita sea atractiva, novedosa, prácticamente que nos saque de la caja, que pueda cambiar la historia. Esta cita del político chileno Jaime Quintana, creo que hasta hoy día se ocupa. ¿Alguien la puede leer? ¿Alguien más que no sea Nicolás? Parece que no hay nadie más, Nicolás, estamos solo en la sala. Acá estoy, ahora sí. Ya. ¿La puede leer? Sí. Abro comillas. Nosotros nos vamos a pasar una planadora. Vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. Cierro comillas. Jaime Quintana, marzo de 2014. Ok. Ustedes eran chiquititos en marzo de 2014, ¿eh? Hace 6 años atrás. Pero esta frase dijo que vamos a pasar la electroexcavadora, fue comentada durante meses. ¿Lo recuerdan o no? Me imagino que lo habrán escuchado cuando eran más pequeños. No. Yo me acuerdo del nombre de él, y me acuerdo que una vez pasé que atropelló a un carabinero, pero más allá Sí. no me acuerdo. Pero la retroexcavadora todavía se ocupa. Todavía. Y cuando fue el estallido social se hablaba mucho de la retroexcavadora. De ahí viene el término de la retroexcavadora en la política. Veo que ustedes no son muy políticos, que digamos. Bueno, este tipo de frase ustedes pueden ocuparlo para introducir al personaje. Si alguien me dice esta frase que va a pasar la retroexcavadora y cambiar los cimientos del modelo neoliberal, es justamente lo que se está haciendo ahora con la reforma de pensiones. Esta reforma de pensiones lo que está haciendo es pasar una retroexcavadora al sistema neoliberal. Literal. ¿O no les parece? Entonces, ¿alguien iba a opinar algo? Bueno, entonces ustedes pueden ocuparla y ocúpenla como introducción al personaje. Pero tienen que ser esas declaraciones que ustedes digan, wow, ¿qué me está diciendo? Profesor, Dígame. aprovechando que estamos hablando de entrevista, ¿usted vio la entrevista a Martín Pradenas? No. Aquí yo la vi y ¿Y no me era dejó violador? mucho que desear porque siento que era como se notaba mucho como si estaba muy, muy estructurada y como muy pauteada. Era un Era como blanqueamiento. lo que no se debe hacer en una entrevista. La verdad que yo no la he visto. ¿Y qué fue un blanqueamiento de imagen? Sí. Es que Mucho. tampoco fue como, o sea, yo no la consideré una entrevista porque más que nada fue como para mí una declaración porque tampoco había como un periodista así como explícitamente que le hiciera sus Eso sí. preguntas, sino que, claro, se notaba que estaba todo pauteado y desde la forma en que él habló,
hasta ¿Está las como preguntas sugestivo? que hacía. Sí, todo. Pues. Entonces, yo como que lo vi más que nada como una declaración de él. Que él Mm. pudo haber dicho lo mismo sin que alguien le hiciera las preguntas. Claro, estaba todo preparado. Sí. Bueno, si les tocara a ustedes entrevistar a ese personaje, ¿harían lo mismo o harían otro tipo de preguntas? Otro tipo de pregunta. O sea, ¿La violó o no la violó? bueno, partiendo yo creo que de esa base, aunque suene un poco de repente un poco explícito, pero lo que en el fondo no se le ha preguntado directamente a él es eso. Claro. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿La violó? Ay, ¿cómo era? Sería pregunta cerrada. Sí, pregunta cerrada. Sí, esas cerradas las que van en busca de un sí o un no. ¿Usted la violó o no la violó? Sí, claro. Pero bien. Estamos en tipos de introducciones. Introducción de preguntas. También es válido que ustedes puedan iniciar una introducción con una pregunta que obviamente que la respuesta sea corta, no que sea líneas y líneas y líneas y líneas de respuesta, no, una pregunta pero precisa, una pregunta que sea original, fresca, eh, cuya respuesta sea original, fresca, una respuesta interesante, que pueda revelar también la personalidad o la forma de pensar íntima del personaje. Acá un ejemplo de una actriz mexicana que le preguntan si tiene voz de sargento. Y ella responde, claro, hablo como mi tío Miguel. Entonces sí, tenía voz de sargento. Entonces ustedes pueden ocupar también una pregunta cuya respuesta sea original, atractiva. De estilo de vida. También resulta interesante para los fans de alguien, para los seguidores de alguien, el estilo de vida, la forma de vivir de sus famosillos, de sus famosos, de sus fans, de sus artistas favoritos o personas favoritas. Lo que comen, cómo duermen, qué hacen en su tiempo libre, cómo vacacionan, cómo vive la cuarentena, no sé, esas preguntas que nos podemos hacer de los famosos pueden ser interesantes para el público, especialmente para los fans de estos famosos. Ahí hay un ejemplo de la actriz norteamericana que tiene una dieta muy extraña, me parece a mí súper extraña. ¿Quién desayuna eso? ¿Alguien desayunaría eso? No, profe, o sea, ya echarle limón a un batido de palta o huevo, no. ¿Cierto? Tengo agua tibia con limón y luego un batido, palta y huevo. Después le echo un poquito de aceite de coco, cereal de mijo inflado con un plátano, o sea, cereal de mijo inflado con un plátano o avena, más una clara de huevo batida al final. Bueno, Y no yo sé. que me desayuné hoy día una lasaña. Ya. Bueno, si fuera famosa, claro, sería atractivo decir, oiga, desayunó usted una lasaña. Desayuna lasaña. ¿Cómo lo hace? Sí. Yo de Bueno, ayer. sí, estilo de vida. Entonces, claro, ustedes pueden recurrir a cualquiera de esos datos interesantes, no sé, cómo pasan la cuarentena, qué está haciendo en la cuarentena la gente famosa. Estos personajes que les gusta viajar por el mundo, ¿qué están haciendo ahora en cuarentena? Tener hijos. He visto muchos. ¿Hijos nuevos?
últimamente la mayoría de los famosos, así como icónicos, está teniendo hijos. Primero así como ya, apartamos como Katy Perry. Ahora, ayer o antes de ayer me enteré que estaba Nicki Minaj, que son cantantes y super influencers musicales. Y así van sumando más personas que quieren tener hijos en esta cuarentena. ¿Por qué lo hacen? Sí, no sé, no sé. Ay, con suerte. Es peligroso tener hijos. No, no me imagino ir a la maternidad, ir a un hospital. No, no. Uf, me da hasta susto. Ok, bueno, ese estilo de vida que puede ser atrayente para los fans sobre todo, ustedes pueden ocuparlo como introducción. También pueden ocupar el escenario, el lugar donde se realice la entrevista, concentrándonos en esos aspectos que sean relevantes para la personalidad. Ya lo mencioné antes, sea el librero que está detrás, sea los equipos de gimnasia, no sé, sea una pelota, sea fruta, sea verdura o sea una muralla en blanco. Ese escenario igual dice algo del personaje. Y ustedes también pueden ocuparlo para sus introducciones. También pueden narrar aquellos aspectos que le dan sentido a la vida del personaje que ustedes estén entrevistando. Si llegasen a entrevistar a una persona que aún maneja carretas tiradas en caballo, ¿conocen a alguien así? Que maneje carretas con caballo. Yo no, profe. Son súper escasos, pero, pero imagínense narrando esa escena que ustedes van arriba de la carreta y él va manejando el caballo. Eso pueden narrarlo, pueden hacer esa narración de esa experiencia que va a decirle al público cómo es la vida del personaje, por ejemplo. También se puede recurrir no sé, a un pescador, cuando salen a pescar en las mañanas, no sé, a lo mejor ustedes no son testigos de ello, pero pueden narrar esa experiencia que marca en la vida la dimensión humana, profesional, de oficio del personaje. ¿Okay? Esa narración siempre tiene que estar ligada a aquellas cosas que le dan sentido a la vida del personaje. Por eso yo digo, si hay alguna persona que maneja una carreta, bueno, maneja la carreta. Si es un pescador, en el bote. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Sí, Ya, profe. ya. Sí, profe. Bien. Sí, profe. De epígrafe. Epígrafe, esa típica frasecita que a veces surge al inicio de los capítulos de los libros, al inicio de las películas, cuando aparecen esas frases, esas son los que llamamos epígrafes. Ustedes también pueden ocupar ese epígrafe, esa cita que puede ser un poema, una cita de la cultura popular, de la cultura general, pueden atribuirla, o sea, pueden ocuparla como introducción a su entrevista. Lo importante es que esa selección de esa oración, de esa frase, de ese epígrafe, ayude a su público a conocer al personaje, a decirle quién es, que esa frase, esa oración tiene que reflejar al personaje que ustedes están introduciendo. Ahora, como ejercicio, acá hay una frase de Carl Sagan, que fue un divulgador científico muy famoso de Estados Unidos, ya fallecido, que tuvo un gran valor al transformar lo que era la ciencia y difundirla de una manera muy cercana, muy cercana. Y él hizo muchas declaraciones, pero quería hacer el siguiente ejercicio. A esta declaración de Carl Sagan dice: afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. ¿A quién se le atribuirían ustedes? ¿A qué tipo de personaje?
¿A un científico, profe? Sí, puede ser un científico. ¿Conocen alguno? Científico como... Es que hay muchos científicos de diferentes ramas, Sí, creo yo. pero José Massa. José Massa. ¿Quién dijo José Massa? Yo, Francisco. Francisco. Bien, yo había pensado justamente en José Massa. Pero, claro, a lo que voy es que este tipo de frases tienen que ayudar a su público a conocer al personaje. Y claro, una frase como esta introduce un científico, bien hecho, que puede ser José Massa, que por estos días tiene mucha popularidad. Ok. ¿Se entiende bien esto del epígrafe? Sí, profe. Bien, bien, bien. Ya, y por último, para terminar con esta cosa de las introducciones, vamos a ver el tema de desarrollo para la próxima clase. Podemos hablar de la introducción de síntesis. Aquí traje a un artista, a lo mejor a ustedes les gusta, no es de mi gusto, pero cuando podemos hacer una síntesis, o sea, una introducción de síntesis, cuando hacemos un resumen de aquellos aspectos que son impactantes, contundentes, que hablan sobre quién es el personaje. Acá traje un ejemplo de una entrevista a este... ¿Es músico? ¿Ya podemos decir músico? Algo así, profe. ¿Sí? ¿No estoy ofendiendo a nadie? No. Ya. El silencio otorga. Bueno, no es de santo de mi devoción, pero sirve como ejemplo. ¿Quién puede leer esta pequeña introducción? ¿Alguien que no haya leído antes? ¿Alguna voluntaria? ¿Alguien que quiera colaborar? Yo, profe. Bueno, adelante. Si se habla de Juan Luis Londoño, probablemente pocas personas reaccionarían, pero si se habla de Maluma, cantidades de jóvenes se alterarán, pues este reggaetonero paisa se ha apropiado de la esencia del género en el país y como se dice coloquialmente tiene loca a cada una, a más de una. Más de una. Bueno, esa introducción habla, bueno, entrega hartos datos, habla el nombre correcto del artista, dice que es reggaetonero, dice que es paisa, no sé lo que es paisa. ¿Qué es paisa? Y que se llama, Como hermano, amigo, una cosa así. mire, cada día se aprende algo nuevo. Entonces, esas pequeñas líneas hablan mucho sobre el personaje. Es una síntesis que tiene muchas fans, que tiene loca a más de una. Y puede ser posible. También ustedes pueden ocupar este tipo de introducciones para su personaje. ¿Alguna duda hasta ahora, señoritas y jovencitos? No, profe. Ya, bien. Porque vamos a dejar la clase hasta acá en cuanto a contenido y quiero que veamos el ejercicio del próximo jueves. El ejercicio del próximo jueves va a ser ya redactar ya la introducción y en lo posible redactemos las entrevistas que ustedes han desarrollado. Ya, para que veamos cómo podemos sintetizarlas, para que veamos cómo podemos tomar esas entrevistas que han hecho y convertirlas en lo que el profe les va a calificar. ¿Les parece? Sí, profesor. Así que el próximo jueves traigan, por favor, en la medida de lo posible,
sus entrevistas temáticas ya hechas para que podamos avanzarlas en el taller. Si es que no la han escrito, escribirlas en el taller. Si es que la tienen escrita y tienen muchos caracteres, cómo las podemos recortar, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso. ¿Alguna duda, señoritas, jovencitos? No, profe. Ya. No, profe. Ok. Bueno, si no hay más duda, nos vemos el jueves. Muchas gracias por participar. Profe. Cuénteme. Quiero una duda sobre lo que me... Se le fue el audio. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ah, ya, es que en una pregunta usted me puso, la pregunta debe concluir el análisis. ¿A qué se refiere con eso? Ah. Déjeme. Voy a